Hola, aquí solo para avisarles que los siguientes fanfic son recientes que se están subiendo, por lo tanto algunos tendrán no más de 10 gaps. Por favor apoye tanto el material original como en los autores, por lo menos con una reseña a sus historias, para que ellos se sientan motivados a seguir escribiendo sus historias. Gracias. Buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden, no soy el autor. Dejaré el link de su página en la descripción. Por favor apoye el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 3. Remanente de todos los males, parte 1. Renuncia de derechos. Ni Fate ni Campione me pertenecen. Lo siguiente es una historia hecha por un fan con fines de entretenimiento. ¿Es usted un demonio? Soy un hombre. Y por lo tanto tengo dentro de mis todos los demonios. Gilbert K. Chesterton. Capítulo 2. Remanente de todos los males. La situación actual de Aisa podría describirse como problemática. Su intento de resolver esto de manera pacífica había fallado. La persona frente a ella no parecía querer hablar, de hecho, parecía que ni siquiera estaba prestando atención a lo que decía. Era como si fuera una máquina siguiendo órdenes. Gracias a su gran suerte había sido capaz de esquivar los ataques del lancero. Solamente su ropa había sido dañada a causa del arma de su oponente. Había decidido usar la autoridad del invierno para terminar esta pelea de inmediato. Una vez más, el lancero se abalanza sobre ella a una velocidad inhumana. Gracias a su suerte y agilidad, fue capaz de esquivar el ataque. El lancero no se detuvo ahí, esta vez se dio cuenta de un ataque directo a su pierna, pero Aisa logró esquivarlo torpemente moviéndose a un lado, haciendo que la lanza roce su túnica blanca. Ella no era una luchadora, así que lo mejor que podía hacer era realizar movimientos al azar como lo estaba haciendo este momento, al intentar esquivar los ataques que eran dirigidos en su contra. Para una persona normal esta pelea sería completamente unilateral, ya que para Aisa, evitar el flujo continuo de ataques parecía difícil. Él es demasiado rápido, sabiendo que pronto flaquearía ante los abrumadores ataques. Activó una vez más su autoridad del invierno. Los vientos helados surgen a soplar una vez más, trayendo nubes oscuras que cubre el cielo sobre ellos. La niebla comienza a caer mientras los fríos vientos seguían soplando. El lancero comienza a congelarse, pero no a la misma velocidad que aquellos lobos negros. Sin embargo, había olvidado algo importante. Aisa supo que había evitado la muerte cuando el lancero se había quedado atrapado dentro del hielo. Lo he vuelto a hacer, dijo con desánimo mientras se desploma en el suelo, sintiéndose abatida por sus acciones. Más niebla comienza a caer mientras el área a su alrededor comienza a sufrir los efectos de su autoridad. Sin embargo, no pudo descansar cuando un gran rugido se escuchó cerca de aquí. En ese mismo varios árboles fueron atravesados y una silueta pasó volando cerca de ella para luego estamparse en un árbol. La figura frente a ella parecía la mezcla entre un hombre y un animal. Tenía una espada gigante clavada en su pecho. El gigante frente a ella se recompuso del impacto anterior, y como si no fuera nada se arrancó la espada en su pecho. Volteó la mirada hacia ella. Había notado su presencia y sin previo aviso de carga hacia ella, oscilando su espada a una velocidad monstruosa, y sin que se diera cuenta, había cerrado la distancia entre ellos. Esta situación es peligrosa, a pesar de que el invierno podía congelar casi todo, el gigante frente a ella parecía resistir los efectos de mejor manera que el lancero. La gigantesca bestia alza su espada, esperando partirla de un solo golpe, lo que obliga a Aisa a saltar frenéticamente a un lado para esquivar el golpe fatal. Al voltear la cabeza puedo ser testigo del poder al que se enfrentaba, pues la bestia había creado con el impacto de la espada un pequeño cráter. No solo eso, Su también poseía una gran agilidad, pues era capaz de blandir esa gigantesca espada con una sola mano y a una gran velocidad. Esta criatura era sin duda el peor enemigo al que pudiera enfrentarse. Necesitaba liberar más poder de su carta de triunfo si quería sobrevivir. La autoridad del invierno estaba a punto de invocarse, pero antes que pudiera hacerlo, fue impactado por una lluvia de flechas. Algunas de ellas explotaron al entrar en contacto con él, y las otras fueron lo suficientemente fuertes como para perforar su piel. Sin ningún aviso, una repentina intención asesina inundó el área, para luego sentir que el mundo se detuvo por un instante.
Un destello de color rojo pasó frente a ella e impactó justo en el pecho de la bestia, perforando su corazón, para luego ser perforado desde adentro por miles de lanzas. No importa la fuerte que sea un dios o una bestia divina, estaba segura de que nadie podría sobrevivir a eso. El frente monstruo a ella cae al suelo de rodillas, para luego comenzar a desaparecer en una violenta niebla de oscuridad. Sus ojos se movieron de un lado a otro, intentando encontrar a su salvador, encontrando a una persona entre los árboles. Su salvador parecía ser joven, alrededor de 17 años, cabello rojizo, ojos color marrón dorado, y lo más resaltante, era su ropa, una camisa de manga larga azul y blanco un poco desgastada y unos jeans color azul. Esta persona era sin duda alguien del presente, podría ser alguien que quedó atrapado en uno de los pasillos creados por su autoridad del corredor de las hadas. Eso podría tener sentido, pero, ¿qué hacía luchar contra esa bestia divina? Espera un momento, el poder que él acaba de mostrar, no lo había notado pero, la persona ante ella emanaba un aura divina de color dorado, ¿podría ser acaso una autoridad? Un segundo, sus pensamientos se detuvieron por un instante, eso significa que él es un campeón de la era moderna, lo que había comenzado como un susurro, se convirtió en grito de sorpresa, que fue escuchado por su salvador. Momentos antes, Shiro y el falso berserker cargan el uno contra el otro, chocando sus armas una y otra vez, bloqueando con sus espadas las rápidas estocadas del falso ciervo, pudiendo contratar a la vez que esquivaba. Aún así, su oponente no se perderá atrás, aumentando la potencia y la velocidad de sus golpes. Cada uno de sus golpes era mortal, pero parecía que ninguno de los dos tenía problemas para desviar y detener los ataques. Shiro estaba zigzagueando entre cada golpe, sus espadas chocaban con la de su oponente, parecía estar a la par en fuerza y velocidad. Gracias a sus reflejos y la mejora que recibió como campeón, era capaz de pelear en igual de condiciones con su oponente. De un rápido movimiento, Shiro pateó el estómago de su enemigo, pero esto no lo afectó en nada, para luego esquivar un corte de la espada del berserker. El pelirrojo arrojó varias espadas contra su enemigo a una gran velocidad. La mayoría de las espadas se rompieron al impactar con su cuerpo, mientras que otras abandonaron algunas cortes en su cuerpo. Ya veo, su cuerpo es casi tan duro como el de Heracles. El falso berserker levantó en alto su gigantesca espada para luego dejarla caer a una gran velocidad, esperando cortar a Shiro con un solo golpe. Sin embargo, a pesar del poder que había detrás del ataque, también era bastante predecible, lo que le permitió a Shiro esquivar fácilmente la espada moviendo a un lado, para luego intentar clavar sus espadas en el costado del monstruo. La espada choca contra el suelo, creando un pequeño cráter y levantando una cortina de polvo. A pesar de que había fallado el ataque, no tardó en recuperarse para luego mover su espada a su lado izquierdo, así deteniendo las espadas de Shiro, para luego arremeter con un golpe de su brazo izquierdo, pero se zambulló debajo de él, esquivando el golpe, para luego darse cuenta de que el pie de berserker estaba a unos centímetros de su cara a punto de patearlo. Agradeció sus reflejos eran lo suficientemente buenos, en un instante cruzó sus brazos en X para protegerse. Las chispas volaban por todos lados con cada choque de sus espadas. La gran fuerza del falso ciervo lo había hecho retroceder unos metros. Cualquiera que hubiera visto luchar a Shiro anteriormente decía que sus habilidades habían mejorado, era más rápido y fuerte que antes. La temperatura aumentó, vientos fríos soplaron alrededor del área. Nubes oscuras oscurecieron de repente el área. Nieve. Increíblemente, nieve empezó a caer de las nubes. Sin embargo, su atención volvió a la batalla cuando el berserker cargó una vez más en su contra. Esta vez usó el refuerzo en sus piernas, y se abalanzó contra su enemigo. El suelo debajo de él se quebró debido a la fuerza. Sus espadas chocaron contra la gran espada de berserker una y otra vez, las chispas volaban cada vez que sus armas chocaran. Este berserker no era tan fuerte como el que conocía, aún así, no era un convencido que debía ser subestimado. Tenía la fuerza y agilidad necesaria para igualar a otros ciervos. El ciervo lanzó un poderoso corte al abdomen de Shiro, no obstante, fue capaz de bloquearlo a tiempo. Aun con las nuevas capacidades físicas que había obtenido, era ligeramente inferior al berserker. Shiro frunció el ceño. Nuevamente utilizó refuerzo, pero esta vez en todas sus extremidades para nivelar el combate. Hizo un corte en forma de cruz.
pero el falso siervo lo anticipó, doblando su cuerpo hacia atrás, para luego lanzar una patada ascendente que rozó la barbilla de Shirou, el cual dio un salto atrás para tomar distancia. Berserker no iba a darle tiempo para recomponerse y cargar hacia adelante con su espada, apuntando contra sus piernas en respuesta. Los ataques sin cese de Berserker no le estaban dando la oportunidad de recuperar su equilibrio, así que dio un salto para evitar el siguiente golpe, dejándose caer sobre el lado plano de la hoja, haciendo perder el equilibrio de su oponente. Un movimiento similar al que había visto usar a Saber en contra de Heracles hace un tiempo. Lo que no esperaba era que su enemigo soltara su arma y se abalanzara sobre él, abriendo sus fauces con la intención de arrancarle la cabeza de un mordisco. Esta acción lo había hecho caer contra el suelo. Reforzó sus brazos y espadas para bloquear las mandíbulas de Berserker. Había logrado retenerlo unos instantes mientras se le ocurría una forma de salir de esta situación. Grieta. Las espadas estaban agrietadas debido a la fuerza de la mordida. A pesar de su fuerza era mayor a la de cualquier otra persona, no era capaz de quitarse a este monstruo de encima. Berserker levantó su mano para luego formar un puño con la intención de golpear a Shirou, indomable e insuperable, derrotando monstruos y logrando grandes hazañas. Aquí declaró, soy el más fuerte. Las palabras de hechizo salieron de su boca y una aura dorada empezó a rodearlo. Las espadas se rompieron y Shirou sostuvieron las mandíbulas de Berserker con ambas manos para luego patearlo en el estómago haciéndolo volar unos metros en el aire. Impresionante, así que esta es la autoridad de fuerza que obtuve de Heracles. Berserker cayó del cielo, rápidamente volviéndose a levantar. Shirou no perdió el tiempo y rápidamente tomó el arma que Berserker había soltado. Shirou tomó algo de distancia y Berserker corrió hacia él agachando su cuerpo, abriendo sus mandíbulas para morder la pierna derecha del pelirrojo. Shirou vio este movimiento en cámara lenta, quitando la pierna en el momento en que el Berserker estaba a centímetros de cercar la pierna, metiéndole una patada en la mandíbula. Viendo una apertura, el pelirrojo lanzó un puñetazo ascendente, elevándolo varios metros sobre el suelo. El puño del pelirrojo, que estaba imbuido por una fuerza divina, no solo logró romperle la mandíbula, sino que, al golpear cerca del ojo, se lo reventó de paso, estando suspendido en el aire, lanzando un golpe enviando al falso Berserker al suelo. Al impactar creó un cráter en la tierra. El ciervo gruñó de ira, mientras se levantaba de manera dolorida. Sin perder ni un segundo, lanzó el espadón del Berserker como si se tratara de una lanza, impactando en el pecho de la criatura. Roar. El Berserker rugió. Aún así, a pesar de haberle clavado la espada en el pecho, no parecía importarle, porque rápidamente carga contra el pelirrojo e intentó sujetarlo con ambos brazos. Esquivando el agarre, Shirou lanzó un puñetazo que causa una onda de choque al momento del impacto, mandándolo a volar, dejando un camino de árboles rotos tras su paso. Estaba a punto de irse, creyendo haber debilitado al falso ciervo, para luego escuchar lo que parecía el Berserker atacando a alguien. Corrió hacia la dirección a donde lo mandó a volar. Justo cuando llegó, el Berserker ya se había sacado la espada de su pecho. Pero lo que más llamó su atención fue la persona a la que se enfrentó. Era una chica joven, de piel marrón, dando a entender que era alguien que no era de por aquí, y con un atuendo de color blanco que se encontraba rasgado en algunas zonas. A pesar de eso, la chica parecía una monja. Tenía que ayudar a esta chica antes de que fuera lastimada. Volviendo su atención hacia su oponente, el Berserker fijó su mirada en la monja, cargando contra ella. Shirou invoca su arco y dispara una gran cantidad de flechas y espadas. Reforzó a su máximo a todas ellas para que explotaran al momento del impacto. Algunas de ellas lograron atravesar su piel, y las que explotaron lograron hacerlo retroceder unos metros. Esto le dio el tiempo suficiente para rastrear un noble Phantasm. Tras Aen, en su mano apareció una lanza roja de aspecto ominoso. Al igual que Calabolg, esta lanza le perteneció a un famoso héroe de estas tierras. Fue tallada con los restos del cráneo de Kurrid, la bestia de las olas. Asesta un golpe fatal que siempre atraviesa el corazón de la víctima y arruina su cuerpo desde adentro con 1000 espinas de hierro. Sabía de primera mano la letalidad de la lanza. Después de todo uso, esta fue la misma lanza que el Lancer de la guerra para atravesar su corazón. Apuntando la lanza al suelo, empezó a manar una gran sed de sangre. Shirou la inundó con el suficiente prana para activar su habilidad. Tendré tu corazón.
El falso berserker sintió la sed de sangre procedente del arma, corriendo en dirección hacia él con la intención de detenerlo. Gaebol. Por un instante, el mundo a su alrededor se detuvo. La lanza salió disparada hacia adelante. El berserker intentó bloquearla con su espada, pero fue inútil. El colmillo del perro de Chulain perforó su pecho y 1000 púas salieron desde adentro de su cuerpo. El falso berserker cayó de rodillas en un ruido sordo, mientras su cuerpo desaparece en una especie de humo negro. Su enemigo había muerto, pero esto solo acababa de empezar, aún tenía que... Un campeón de la era moderna. Shirou solo pudo parpadear debido a esto, se había olvidado de la chica frente a él. Espera un segundo. ¿Acaso dijo campeone de la era moderna? ¿Podría esta chica ser capaz de viajar en el tiempo? Ella también era campeona. Si es así, tal vez pueda volver a su época. Pareciera que la suerte al fin le sonreír. Ella acercó con la intención de presentarse. Hola, mi nombre es Emiya Shirou, es un placer conocerte, para luego dar una pequeña reverencia. Emiya Shirou, ¿eres japonés? Su nombre sonaba como el de alguien de Japón. Se sintió aliviada de que parecía una persona bastante educada, también parece ser que posee un poder aterrador. Los efectos de su autoridad comenzaron a dispersarse, aunque la nieve siguió cayendo, ya no era tanto como antes. A juzgar por lo que dijiste hace un momento, puedo suponer que tú también eras un campeone, ¿correcto? Eso es correcto, aunque no esperaba encontrarme con otro en este lugar, y mucho menos alguien que viene de la era moderna. Podría ser que termine atravesando por accidente uno de los pasillos a través de mi autoridad. ¿Pasillos? No entiendo a lo que se refiere. Oh, perdona, creí que estabas al tanto de mis autoridades. ¿Podría ser que te convertiste en campeone hace poco tiempo? Así es, me convertí en campeone hace una semana, luego de eso me desmayé y terminé en este lugar, aunque la verdad me siento un poco abrumado sobre esto. Nunca había escuchado nada sobre los campeones. Shirou explicó, sin querer dar muchos detalles al respecto. Ya veo. Es normal sentirse abrumado por algo como esto, pero creo que te convertiste en uno debido a tus buenas acciones, así que pienso que es algo bueno que tal poder recaiga en alguien como tú. Si quieres, podría hablarte más sobre este asunto en otro momento. Esa sugerencia era algo bastante bueno para él. La gran cantidad de prana en el ambiente, así como la existencia de dioses y seres capaces de asesinarlos, le hacía pensar que no se encontraba simplemente en el pasado, sino que también en otro mundo. Tal vez pueda usar Shanakba y Muro para confirmarlo más tarde. Por cierto, me gustaría dar las gracias por haberme ayudado. Ella inclina la cabeza mostrando gratitud hacia él. Esto lo hizo sentir incómodo. Él esperaba que un agradecimiento no era algo necesario para expresar gratitud. El simple hecho de ayudar a otros lo hacía feliz. Antes de que retomaran la conversación, el suelo debajo de ellos empezara a sacudirse de manera violenta, grietas empezaban a aparecer y de ellas un barro negro parecido a alquitrán. Ambos se quedaron en silencio cuando vieron a lo lejos una enorme cantidad del mismo barro negro que empezaba a chisporrotear y burbujear, el cual lentamente empezaba a tomar una forma humanoide. ¿Qué es esa cosa? Aisa sonaba asustada. No era para menos, frente a ellos el barro negro había tomado la forma de un gigantesco bebé de aspecto grotesco con múltiples brazos y ojos. Un ser que fue odiado por toda la humanidad, pero también, un ser que fue alabado como un dios. El dios demoníaco Angra Mainyu. Fiel a su leyenda, ganó la apoteosis después de la muerte, habiendo ganado divinidad dentro del Grial y manchándolo con sus maldiciones al mismo tiempo. Aisa-san, esto suena como una solicitud egoísta, pero déjame manejar esto. Ella solo pudo expresar sorpresa ante la solicitud repentina. Después de todo, no podía entender por qué querría hacer algo tan imprudente y peligroso. No puedo dar detalles en este momento, pero esa cosa y yo tenemos una cuenta que saldar. Angra Mainyu era su responsabilidad. Si se encontró en otro mundo como estaba sospechado, no podía dejar a un ser como este aquí. No solo eso, quería vengar la pérdida de sus amigos, para poder sentirse tranquilo, quería terminar esto con sus propias manos. Viéndose a los ojos, Aisa pudo ver la determinación de terminar esto que Shirou tenía. Está bien, pero si la situación empeoró, entonces intervino. Mientras tanto me encargaré de él, señalando al mago que se encontró suspendido en el aire. Shirou simplemente sonríe ante esa respuesta antes de dar un paso adelante, rumbo al campo de batalla final.
Además, prométeme que me dirás lo que realmente sucede una vez que todo esto haya terminado. Sabía que había más en esta situación actual de lo que parecía. Lo haré, y con esas últimas palabras, corrió a la dirección donde se encontró Angra Mainyu. Había llegado a la zona donde se encontraba su enemigo, ocultándose detrás de un árbol esperando tomarlo por sorpresa. Había desactivado su autoridad, pues sintió como empezaba a agotar, por lo que sería mejor guardar algo de su poder en caso de una emergencia. El grotesco infante de 19 metros se encontró en medio de un campo abierto. El grotesco bebé está dentro del barro negro, parecía como si estuviera dentro de un estanque repleto de maldiciones. Volteando la cabeza hacia un lado, el infante vio en dirección a los árboles, donde se ocultaba el mago pelirrojo. Angra Mainyu se había dado cuenta de su presencia, formando una sonrisa en su rostro, pareciendo la sonrisa de un asesino. Aún así, esto no era nada, ahora tiene los medios para superar a Angra Mainyu. El poder que poseía ahora sería suficiente para enfrentarlo. Con sus espadas en mano corrió de frente contra el dios del mal. El infante lo vio cargar de frente y en respuesta levantó uno de sus puños, para luego bajarlo en un intento de aplastarlo. Había esquivado fácilmente el ataque, viendo cómo los demás brazos del bebé empezaban a moverse, esta vez usando sus uñas como un arma punzante para empalar al mago pelirrojo. Moviéndose ágilmente esquivo cada una de las uñas afiladas del infante, empezaban a clavarse en el estanque cada vez que fallaba, pero repentinamente sucedió algo que no esperaba. Los dedos del infante surgieron a perseguirlo, como si probablemente serpientes siguiendo un rastro, moviéndose de una manera antinatural que debería haber dejado sus dedos rotos. A pesar de eso no era muy rápido, siendo capaz de ver en cámara lenta cada uno de sus movimientos, poniéndose fácilmente fuera de su alcance. Habiendo esquivado los grotescos dedos, corrió hasta posicionarse detrás de la espalda del dios oscuro, vio la oportunidad y rastreó su arco, que apareció en su mano izquierda y Kaladbolg en la otra. Disparó la flecha justo a la cabeza de su enemigo, esperando matarlo de un solo ataque. El infante había levantado algunos de sus manos y bloqueó el ataque. Aún así, la explosión fue lo suficientemente poderosa como para destruir su brazo. El grito del infante no tardó en escucharse, parecía sacado de una película de terror, era desgarrador, sonaba como una cacofonía. Escuchó el ruido de algo burbujeando, viendo cómo emergía una figura encorvada con una máscara de calavera, una capa hecha jirones sobre su torso, en sus manos tenía dos dagas de doble empuñadura en un agarre inverso, como si estuviera listo para atacar de manera sigilosa. Era un hombre bastante alto y esbelto, estaba vestido con unas túnicas manos hechas de oscuridad, en su rostro era un cráneo, y en sus tenía dos dagas hechas del barro negro. Assassin se parecía al sirviente de Matou Ouken. Aún así, esto no tenía sentido. Todo indicaba que de alguna forma Angra Mainyu había logrado convocar maldiciones que representaban a cada una de las clases de los Servants de la Guerra del Santo Grial. Viéndolo de reojo, Shirou puede decir que tanto este Assassin como el Berserker eran más parecidos a familiares, que usaban la esencia de los Servants haciéndolos incompletos, con ese vacío siendo lleno por la oscuridad y maldiciones de Angra Mainyu. Aún así, había algo que le molestaba, por lo que tenía entendidos, la clase Assassin era la más débil en un combate cuerpo a cuerpo, así que porque fue convocado en este momento. Sin previo aviso, un cuchillo se encontró a unos centímetros de su cuello, logró esquivarlo a tiempo agachándose. ¿Qué rayos había sido eso? A pesar de la oscuridad de la noche, era capaz de ver las sombras que se movían a la luz de la luna, viendo como copias del asesino emergiendo de la oscuridad, cada una era de un tamaño diferente. Así que hay más de un asesino curioso. Esto no era algo que él esperaba. Todos los assassins se abalanzaron contra el pelirrojo de manera simultánea. Shirou bloqueó, desviaba y contraatacaba, tratando de no ser tomado por sorpresa por alguna de las copias del falso servidor. Gracias a su ojo de la mente era capaz de leer los ataques y contraataques de sus oponentes antes de que lo golpearan. Bloqueando el golpe de uno de ellos, el joven mago realizado en corte en cruz partiéndolo por la mitad, para luego ver cómo tres de ellos se dirigieron hacia él con sus dagas en mano, varias lanzas quedaron debajo de ellos empalándolos al mismo tiempo. Cada vez que mataba a uno de ellos dejaba un rastro de lo que parecía una neblina de color negro, que emanaba un olor pútrido y nauseabundo.
Otro de los asesinos dirigió sus armas justo a sus ojos, moviéndose hacia atrás para esquivar el apuñalamiento, y enseguida tomó a Kanzo Ibakuya para cortarle el cuello, dejando otro rastro de esa extraña neblina. Bloqueado las dagas de otro asesino, Shiro apuntó sus espadas justo a su pecho, solo para ver cómo su enemigo se hundía dentro de la oscuridad del estanque, para luego aparecer detrás de él tomándolo por sorpresa. ¿Qué? No me digas que pueden ocultarse dentro del barro. Se agachó para esquivar el corte, para luego apuñalarlo en el estómago con sus espadas. Si bien era un problema, se sintió capaz de seguirles el ritmo. Dos de ellos se dirigían hacia él por sus costados. En un veloz movimiento golpeó las dagas de uno de los asesinos, desviándolas en dirección a otro, logrando que impactaran en el cuerpo de uno de sus compañeros, para luego apuñalar al asesino sobrante en la parte de atrás de la cabeza. Barro negro apareció justo debajo de él, para que luego emergieran varios asesinos desde su interior. El pelirrojo había previsto que algo así pasaría, saltando hacia atrás para esquivarlo, solo para ver cómo otros assassins saltaban hacia él tomando como punto de apoyo a los que estaban en el barro. Esto no fue un problema para Shiro, quien había lanzado varias espadas sin nombre contra el grupo de asesinos que estaban sobre él. Los demás assassin corrían alrededor de él, estaban muy coordinados, moviendo de tal forma que parecían estar en todos lados. Cada vez que mataba a uno, otro ya estaba detrás de él, listo para apuñalarlo, aunque claro, esto no le preocupaba. Ninguno de ellos era capaz de atravesar su piel gracias a mano de Dios. Justo cuando pensó en eso, cayó sobre sus rodillas, agarrando su cuello, sintió como si se estuviera asfixiando. No puede ser, al parecer la neblina que dejaban los assassins estaba contaminada con maldiciones. Pérdida, daño, fallo, dolor, inestabilidad, inseguridad, impotencia, culpa, abandono, tristeza. La temperatura a sus alrededores empezaba a aumentar, las nubes oscuras se formaban en el cielo y la nieve empezaba a caer nuevamente desde ellas. Esto seguramente debe ser causado por alguna autoridad de Aisa-san. Tenía el presentimiento de que algo malo podría ocurrir si el efecto de esta autoridad continuaba activo. Sus pensamientos fueron detenidos cuando comenzaron a sentir un fuerte dolor de cabeza. Las maldiciones comenzaron a afectar su mente. Los asesinos no eran el verdadero problema. El problema eran las maldiciones que traían conseguir. El poder curativo de Avalon empezaba a fluir por sus venas ayudándolo a combatir los efectos. Fue tomado por sorpresa cuando un gigantesco puño negro lo mandó a volar varios metros. Se había olvidado por completo de Angra Mainyu. El golpe que le dio el tiempo suficiente a los asesinos para rodearlo rápidamente. El joven campeón debería ser algo rápido para destruir a ellos. Su autoridad de fuerza no era muy útil en este instante. Podría caer una lluvia de espadas sobre ellos, pero ellos fácilmente podrían esquivarlas escondiéndose en el barro. Muy bien, ¿qué debería hacer ahora? Fue entonces cuando una estrella comenzó a brillar en su mundo interno, y las palabras salieron de su boca. Arrasa con todo a tu paso, martillo del rey del viento. Poderosos vientos sacaron a formarse alrededor de Shiro, para luego tomar la forma de un tornado que envió a volar a varios de los assassins. Tomando vuelo gracias a su autoridad, el mago pelirrojo se posicionó justo encima de Angra Mainyu. Las armas en sus manos fueron envueltas en viento, y al sacudirlas creaba poderosas ráfagas de viento cortante que se dirigieron en contra de Angra Mainyu y los assassin que fueron dispersados a los alrededores. El infante levantó sus brazos para defenderse, perdiendo dos de ellos esta vez. Matar, asesina, destruir, purgar, 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 purgar a toda la humanidad. La voz cacofónica de Angra Mainyu resonó por todo el lugar. Tomando un poco del barro negro con dos de sus manos restantes, las lanzó contra Shiro, quien aún se encontró en el aire. Esquivando el ataque, el campeón estaba listo para retomar su ataque en contra de su enemigo. En ese mismo instante el infante rugió. Este rugido no había sido hecho porque sí, pues energía mágica empezaba a formarse justo atrás de él. Volteando a ver hacia atrás, vio como el barro negro que le habían lanzado estaban flotando justo atrás de él. El barro tomó la forma de lo que parecía un hombre con barba, una túnica con capucha hecha de total oscuridad y un bastón en mano. Arrepentidamente, alguien apareció sobre ellos.
Tenía una barba blanca larga y una hecha de oscuridad completa, y un bastón en su mano. Su aspecto se asemejaba bastante al de un mago. Castor. Este sin duda era un familiar creado usando la esencia del ciervo de clase Caster. Varios rayos de luz fueron disparados en su contra. Shirou pudo sentir el poder detrás de cada uno de ellos. Extendió su brazo al frente y dijo: Roa, y los 7 pétalos del escudo aparecieron para defenderlo del ataque. Otro ataque de Angra Mainyu surgió desde abajo, obligándolo a moverse en otra dirección para esquivarlo. Esto le dio a Caster la oportunidad de lanzar otro ataque contra el pelirrojo. Rayos púrpuras de magia fueron lanzados en su contra. El poder detrás de ellos era impresionante. Usando el viento en sus espadas, las blandió hacia adelante creando ráfagas de viento cortante, chocando con los rayos púrpuras, que al colisionar causaron una fuerte explosión. Había ascendido aún más al cielo para salir del rango de ataque del monstruoso infante, pero la puntería de Caster era bastante precisa, teniendo que usar el viento para esquivar y defenderse. Esta fue la primera vez que Uso Invisible era en batalla. Aún así, no lo estaba haciendo nada mal. Shirou continúa volando mientras se defiende del bombardeo de Caster. Angra Mainyu ruge desde abajo, haciendo que niebla mágica de color negro se forma encima de él. La niebla empieza a formar una figura humanoide, que al final tomó la forma de una figura acorazada que montaba un caballo con alas que emitía un débil resplandor de luz rojiza. Así que Rider también. Bellero, su atención regresó rápidamente al falso Rider tan pronto como lo escuchó hablar. Su voz sonaba distorsionada, pero aún así Shirou sabía que no era una palabra al azar. Esto era sin duda algo peligroso. Su voz resonó en sus oídos, mientras la montura empezaba a trotar como si pisara tierra firme. Luego, alrededor del sirviente se empieza a formar una luz negra y roja, acelerando y convirtiéndose en una cometa que iba directo hacia él. Su mente empezó a pensar en una forma de detener al jinete sin quedar expuesto a los ataques de Caster. Shirou empezó a volar a los alrededores esquivando los 2 ataques. Usando su arco empieza a disparar varias flechas. El cometa negro simplemente zigzaguea esquivando los ataques continuando su curso, mientras Angra Mainyu intenta derribarlo. Mientras esquivaba a Rider, centró su atención en Caster, proyectando una lanza roja que se parecía a Gaebolg y la lanzó contra Caster. Esta lanza era Gae-de-Arc, la rosa carmesí del exorcismo. Una lanza demoníaca con la capacidad pasiva de cortar la magia. Un arma perteneciente al espíritu heroico de Hermuidoaduine. La lanza carmesí se lanza a gran velocidad contra el falso Caster, el cual creó una barrera para defenderse, mientras continúa con una andada de ataque contra Shirou. La lanza solo era una distracción. Shirou materializó su arco junto con Caladbolog, tensando el arco a punto hacia Servant y disparó la flecha que viajó a una velocidad mayor que la lanza. Gae-de-Arc destruyó la barrera de Caster, aprovecha la oportunidad a la flecha de impactar contra su enemigo creando una explosión. Cuando el humo se dispersó solo pudo ver el cuerpo despedazado de Caster que empezaba a desaparecer en niebla oscura. Bien uno menos ahora tenía que destruir a Rider, quien se acercaba desde atrás a gran velocidad como una cometa. Esquivando la embestida del cometa, el pelirrojo empezó a descender hasta quedar justo enfrente de Angra Mainyu. El cometa volvía de regreso para estamparse contra el pelirrojo, el cual usó una poderosa ráfaga de viento para detener el avance del ciervo, el cual no paraba de aumentar su fuerza, luchando contra el poderoso viento que lo frenaba. El grotesco infante atrás de él abrió la boca intentando comerse a Shirou. Detuvo el viento y dejó que la inercia hizo el trabajo. La velocidad a la que salió disparado el falso Rider fue aterradora. Gracias a sus reflejos, esquivó a tiempo el ataque evitando el impacto. Para luego ver cómo el cometa colisionaba con el rostro del infante. Bien, acabemos con esto. Empezó a descender a tierra firme, mientras veía la figura del infante tirada en el suelo. La cantidad de barro empezaba a acumularse a sus alrededores. Esto era un alivio. Parece que Angra Mainyu empieza a quedarse sin fuerzas. Cuando sus pies tocan el suelo ve como 2 figuras con armadura empiezan a salir del poco barro que rodeaba al infante bloqueando su camino. Los 2 guerreros observan fijamente a Shirou.
Uno de ellos tenía lo que parecía una armadura de aspecto medieval de color negro con un casco que cubría su rostro. En la parte superior del casco, tenía una cimera hecha de lo que parecían plumas de un color rojo intenso. Además tenía una espada de color negro que le grababa vagamente a Excalibur Morgan. Pero el otro no era como los demás. Los otros siervos falsos eran representaciones de cada una de las clases de espíritus heroicos de la Guerra del Santo Grial, pero este era diferente. Estaba vestido con una armadura dorada ennegrecida, su cabello parecía una llama y su rostro está envuelto en oscuridad. Era como una copia de Gilgamesh. El barro negro que se encontraba a los alrededores empieza a moverse hacia Shirou. Sus instintos le advirtieron del peligro. Justo cuando esquivó vio como múltiples lanzas y espadas empezaban a aparecer desde dentro del barro. Es similar a la puerta de Babilonia. Si bien era similar, las armas creadas eran invocadas desde dentro del barro y las armas no eran más que imitaciones hechas de la oscuridad de la que emergieron. Armas empiezan a salir del barro, solo que esta vez empiezan a flotar lentamente en el aire, para luego ser lanzados en una tormenta en contra del pelirrojo, el cual hizo lo mismo lanzado una gran cantidad de noble fantasma. La tormenta de cuchillas chocaba entre sí, esparciendo una gran cantidad de acero y oscuridad a los alrededores. Algunas armas de las armas del falso siervo fueron destruidas, pero otras lograron pasar a través de las de Shirou gracias a su superioridad numérica. Shirou corrió a través de la gran cantidad de armas negras, dejando atrás un humo negro, el cual ya sabía que estaba contaminado con maldiciones. A pesar de eso la atravesó sin preocupación por las consecuencias. Su cuerpo ya había sido contaminado con maldiciones por culpa de los asesinos, pero aún así, los efectos curativos de Avalon le ayudaron a combatir contra los efectos producidos por ellas. Justo cuando estaba a unos metros del arquero, giró su mirada viendo en cámara lenta cómo el falso saber lo había atacado finalmente. Desvió la espada del ciervo con las suyas, comenzando a realizar un veloz intercambio de estocadas. La velocidad era abrumadora. Shirou arrojó contra el saber una gran cantidad de armas sagradas. Con gran agilidad, el falso siervo cortó varias de las espadas lanzadas por Shirou. Sin detenerse, realizó un corte en forma de cruz para luego coger una de las espadas con su mano y la lanzó contra del pelirrojo, el cual simplemente la desmaterializó. Justo cuando estaba por acercarse a Al Saber, fue interceptado por el barro negro que se había extendido justo debajo de sus pies sin que se diera cuenta, trayendo consigo una gran cantidad de armas ennegrecidas. Había logrado esquivar varias armas, pero algunas de ellas lo habían rozado, dejando diminutos cortes en su piel. A través de los pequeños cortes se habían filtrado las maldiciones. Su cuerpo empezaba a doler a causa de ellas. No tuvo tiempo de recuperarse, ya que el espadachín se había posicionado detrás de él. Rastreó 5 espadas y las lanzó contra el enemigo en su espalda, solo para escuchar el sonido del acero chocando. Un veloz movimiento del falso saber había desviado las 5 espadas sin ningún problema. Su esgrima era impresionante, digna de servidumbre de clase saber. El pelirrojo tenía una mirada seria y clamada. Sabía que ponerse nervioso en una situación desesperada no era lo indicado. Las peleas en la Guerra del Santo Grial se lo demostraron. Tenía que pensar en una forma de salir de esta situación y llegar a Angra Mainyu. Envió una ráfaga de aire que empujó al ciervo de la espada. La fuerza con la que era empujado lo obligó a clavar su espada en la tierra, creando surcos a medida que era empujado. Rápidamente regresó su atención al falso rey. La cantidad de barro empezó a aumentar alrededor del rey de oro ennegrecido. El barro empezó a chisporrotear y burbujear. El barro desapareció, y en su lugar aparecieron 7 orbes hechos de un miasma negro aparecieron como resultado, cada una era del tamaño de una pelota de playa. Los orbes se movieron alrededor de Shirou, como si se observaran insectos capturados por la luz. Desde el interior de uno de ellos surgió una espada emergente de diferentes tamaños a gran velocidad, cubrió su pecho con sus espadas. El impacto fue lo suficiente para hacerlo retroceder. Cada vez se parece más a la puerta de Babilonia. Otra de esas esferas apareció detrás de él. Espadas, lanzas, hachas y alabardas fueron disparadas de su interior, directo a sus puntos vitales. Usando Kanzo y Bakuya Rebellion logró bloquear cada una de las armas.
Pero el ataque no terminaba ahí, agachando a toda velocidad pudo esquivar la espada del falso saber, quien se había librado del viento, apretando los dientes saltó a su derecha, para esquivar una estocada del espadachín. De la nada, otro orbe apareció justo arriba de él. Hachas, alabardas y espadones salieron disparadas de su interior. Esas esferas estaban empezando a volverse molestas. El pelirrojo creó un tornado a su alrededor, logrando cambiar la trayectoria de las llamas, y sin previo aviso una espada envuelta en una luz oscura se aproximaba por detrás. Había logrado esquivar un tiempo, solamente recibiendo un corte en la espalda. Al voltear a ver pudo ver cómo el arma era sostenido por el saber. Puede que la espada esté vacía por dentro, siendo solamente una imitación creada por el poder que Angra Mainyu obtuvo al absorber el grial, pero aún así era poderosa por derecho propio, las maldiciones que cargaba habían entrado en su sistema. Esto se pone problemático a cada segundo su respiración sonaba pesada. ¿Qué debo hacer? Si me concentro en los orbes queda expuesto a los ataques del falso saber, pero si me concentro en saber los orbes me atacarán desde diferentes ángulos. 5 orbes flotaban alrededor de él. Con armas en mano estaba listo para defenderse. Las armas no se hicieron esperar y salieron disparadas en su contra. Shiro estaba en problemas, la cantidad de armas arrojadas eran sobrantes. Con gran agilidad y flexibilidad esquivó un arma, el tiempo pareció ralentizarse a su alrededor. Agarrando con fuerza sus espadas realiza rápido corte ascendente, logrando desviar 6 espadas. Sin detenerse, hizo un corte en cruz desviando una alabarda, una maza y una lanza, girando su torso logró esquivar una lanza, girando sobre su eje con sus espadas desvió varias espadas más. Todo esto pasó en tan solo 2 segundos, sus espadas estaban con grietas visibles, para luego desaparecer en motas de luz. Clavando sus pies en la tierra destruye el suelo bajo él y empezó a correr en dirección al saber quién hizo lo mismo. Los orbes negros consiguen posicionarse a sus lados. Una gigantesca lanza a gran velocidad salió de un orbe. Usando sus espadas bloqueó el arma que se destruyó por el impacto. Shirou cerró sus ojos y rastreó otro par de espadas reforzadas a su máximo. Clink se escuchó el sonar a causa del impacto de entre las armas. Corriendo a través de la lluvia de armas provenientes de los orbes, avanzaba hacia el saber destruyendo y desviando todas y cada una de las armas. Atacó a 6 armas que se acercaban a él. Con los ojos aún cerrados realizó un corte increíble en 4 direcciones. Rastreó varias espadas y las disparos contra las armas ennegrecidas. El choque todas estas causas una pequeña explosión. Volviendo a abrir los ojos, mostraba una mirada seria y calmada. Tintinar. Las espadas de Shirou chocó con la del saber. Sin perder tiempo, invocó un arco de color negro. La espada emitía una potente sed de sangre. Apuntó en dirección al espadachín enfrente de él. Tensando sus músculos colocó la flecha sobre su arco y tiró con todas sus fuerzas. Violentos remolinos se formaron a su alrededor. Un depredador, un perro rabioso. Sabueso de las llanuras rojas. Sus dedos aflojaron el agarre en la cuerda de su arco. La flecha salió disparada hacia adelante en un resplandor carmesí. Grunting. El falso saber desvió el arma usando el borde de su espada, no obstante, la espada dio un giro regresando en dirección al espadachín negro. Cada vez que el falso saber esquiva el ataque regresaba de nuevo. Levantó en alto su espada que empezó a brillar en una luz de color negro. Justo cuando Runting entró en su rango, el ciervo la corta, creando una explosión que mandó a volar a saber. Justo en ese momento 3 orbes aparecieron delante de él lanzando una lluvia de armas. Rastrear, encendido. El arma que se formó en su agarre apenas podía llamarse una espada. Era más parecido a un garrote de piedra que había sido astillado en una forma toscamente afilada. Esta espada barra hacha no tenía nombre. Fue el catalizador y arma del berserker de la Quinta Guerra del Santo Grial, imbuida con su poder para enfrentarse a otros noble fantasma. Esta espada tenía un significado especial para Shirou. Era el arma que usó por primera vez al tomar la decisión de liberar el brazo de Miya, y que había usado para asesinar al poderoso berserker. Originalmente necesitaba usar el refuerzo para blandir el arma, pero esta vez su cuerpo ya tenía la fuerza suficiente para hacerlo, teniendo activada nuevamente la autoridad que obtuvo de berserker blandía el arma con extrema facilidad. Abriendo paso a través de la lluvia de espadas ennegrecidas llegó en donde se encontró el ciervo de la espada.
Con un corte descendente, Shirou chocó su gigantesca espada con la del Servant. La fuerza ejercida por el pelirrojo era tal que creó un cráter bajo sus pies. El saber se encontró de rodillas, deteniendo con su espada todo el peso del arma del campione. Una gigantesca alabarda pasó por un costado del pelirrojo, brindando la oportunidad al ciervo de quitarse todo el peso de encima, para luego intentar apuñalar el pecho de Shirou, quien lo esquivó a tiempo. Bloqueando varias armas con su espada de piedra, Shirou centró de nuevo su atención al espadachín. Hora de acabar con esto, dijo el pelirrojo, yendo en dirección al ciervo de la espada. Nuevamente, una luz negra envolvió la espada del saber, pero esta vez un pilar de luz negra emergió de la espada. No te lo permitiré. El ciervo de la espada se abalanzó con su espada en alto, listo para desatar todo su poder en este ataque. Levantando el arma sobre su cabeza, Shirou se encontró listo para desatar la técnica de esta arma. Usó esta técnica para asesinar a Berserker, pero esta vez, el conocimiento de cómo hacerlo fluyó por su mente como si fuera un río. Desencadenar. Podía verlos, cada lugar donde debía atacar. Parte superior del brazo derecho. Clavícula, tráquea, sien, diafragma, costillas, testículos y muslos. 9 vidas, Blade Works. Con una presión casi mecánica, sintió como su cuerpo superaba la velocidad del sonido, adentrándose a la velocidad de Dios. El cuerpo del caballero negro se hizo añicos, trozos de metal de su armadura salieron volando por todas partes mientras empezaba a dispersarse en el aire. El arma de Shirou se disolvió en prana. Ahora solo falta uno. Sus ojos se centraron en el rey dorado. En las manos del pelirrojo aparecieron sus preciadas dagas gemelas. Las reforzó y se puso en guardia. Los orbes empezaban a posicionarse y flotar detrás del rey, quien continuaba en el mismo lugar como si de una estatua se tratara. En este punto, el cuerpo del pelirrojo empezaba a sentir la fatiga. Sin embargo, su determinación le dio las fuerzas suficientes para seguir. El tiempo pareció detenido, ya no existió nada alrededor excepto ellos dos. Y finalmente Shirou habló. Espíritu y técnica, impecable y firme. Shirou arrojó sus 2 espadas al cuello del rey. 2 armas salieron disparadas de diferentes orbes, desviándolas en el momento en el que chocaron con las del pelirrojo. Nuevamente volvió a crear otro par, pero esta vez eran 4 pares. Una enorme cantidad de armas empieza a salir de los orbes. Haciendo gala de su técnica, empieza a avanzar entre la lluvia de oscuridad, lanzando copias de Kanzo y Bakuya contra las demás armas, y arrastrando un par nuevo cada vez que eran destruidos. Desviando cada arma y que era disparada contra él, avanzando poco a poco contra el falso rey. Una de sus espadas se rompió al después de desviar una lanza, rastreando otra. Habiendo llegado donde el rey estaba, Shirou, lanzando 4 pares de espadas a su cuello, dio un salto esquivando el ataque. El rey llamó 2 orbes y disparó varias armas de su interior. Shirou volvió a rastrear otro par de espadas cazadas y atacó. Nuestra fuerza rasga las montañas. Un hacha fue lanzada a gran velocidad contra el pelirrojo, el cual bloqueó el ataque con sus espadas, que habían sido reforzados a su máximo. Su sentido del peligro empezó a volverse loco. Dio un salto solo para ver cómo debajo de él había múltiples lanzas que habían salido del barro negro. Las lanzas habían dejado cortes en su talón y muslo derecho. Shirou empezaba a sentir el efecto de las maldiciones con las que habían sido impregnadas. El rey atacó lanzando múltiples espadas a la cabeza de Shirou, quien usó el viento crenado, una barrera que logró bloquear el ataque. Una explosión resultó a causa del choque entre las armas y el muro que creó Shirou, crenado una nube de oscuridad. Recitando su hechizo emblema, corrió, atravesó del humo. En su mano había 9 dagas, pero esta vez, solo eran Bakuya. Las lanzó a todas, pero parecía que no apuntaba a ningún lado, ya que ningún paso cerca del ciervo. En la mano de Shirou salió Kanzo, y una espada se clavó en la espalda del falso rey, quien volteó hacia atrás para ver cómo las demás espadas se aproximaban hacia él como si ocurrió boomerangs. Kanzo y Bakuya son espadas gemelas. Estas espadas se atraen entre sí como imanes. Siempre que Shirou tenga una en su mano, la otra vendrá. El rey esquivó una espada. 3 orbes se posicionaron atrás del rey para bloquear las demás que venían, destruyendo 3 de las que se aproximaban. Nuestras espadas parten el agua. Ahora todos los orbes se centraban en Shirou, el cual bloqueaba todas las armas que le lanzaban.
Kazome y Bakuya fueron destruidos una y otra vez, pero el pelirrojo no paraba de rastrear un nuevo par. Todo este tiempo había usado la autoridad de Heracles, que le otorgaba una fuerza descomunal, viéndose en la obligación de reforzar sus dagas a su máximo para que destruyeran a causa de la fuerza con la que eran blandidas. Partiendo por la mitad una alabarda de tamaño descomunal logró escabullirse del ataque los orbes. Nuestros nombres llegan a la Villa Imperial. Se había acercado al falso rey listo para acabar con él. En un movimiento desesperado, su oponente posicionó 4 orbes sobre Shirou, 2 a los costados y 2 atrás. No le iba a dejar ganar. Las armas salieron disparadas a gran velocidad, estando a unos pocos centímetros de su piel. Shirou reforzó sus pies clavándolos en el suelo para tomar el impulso necesario. Salió disparado como si fuera una bala, impidiendo ser empalado. El rey intentó esquivar el ataque, pero no se lo permitiría. El prana surgió de sus circuitos y recorrió todo su cuerpo y espadas. En un último empujón levantó sus cuchillas sobre su cabeza. ¿Qué te parece esto? Los dos no podemos mantener los cielos unidos. Kazome y Bakuya Overedge Shirou gritó, las espadas cazadas ahora parecían un par de alas blancas y negras, que descendieron sobre el falso rey en un corte en cruz, cortando el pecho de su oponente, quien explota en una gran niebla de oscuridad. Al encontrar un respiro temporal, Shirou cae de rodillas, planta ambas manos en el suelo impidiendo caer por completo. La autoridad de fuerza se acaba de agotar, y el uso constante de Invisible le estaba cansando. A pesar de que su cuerpo no había sufrido ninguna herida significativa gracias a mano de Dios, se encontraba cansado. Las maldiciones que lo infectaron estaban causando que su visión se volviera borrosa, su cabeza le dolía al igual que su pecho. Los efectos no se detendrían hasta que matara a Angra Mainyu. Observando a su alrededor, se da cuenta de que la niebla aún no se ha dispersado, permaneciendo presente como si quisiera hacer algo. En un abrir y cerrar de ojos toda la niebla empieza a acumularse en un solo punto alrededor del cuerpo inerte de Angra Mainyu como un torbellino. Esto no es bueno, solo necesito una mirada para ver. El cuerpo de Angra Mainyu empieza a transformarse de manera violenta, mostrando la verdadera forma de la existencia que reside dentro del Santo Grial. El torbellino se disipa, mostrando la nueva apariencia de Angra Mainyu, el cual había tomado la vaga forma de un lobo humanoide con ojos brillantes, ojos rojos. Un manto de oscuridad comienza a expandirse sobre sus cabezas, tragándose todo a sus alrededores, llenando la visión de Shirou de completa oscuridad. Hola a todos, regresamos con un nuevo capítulo para este fic. Me gustaría aprovechar para agradecer a todos los que siguen esta historia, además comentar un par de cosas importantes sobre esta historia. 1. Los nerfeos. Leí un comentario en el que mencionaban cómo funciona realmente mano de Dios. Sé que así no es como funciona, pero déjenme explicar algo. En el Campioneverse, las autoridades que obtuvieron suelen adaptarse dependiendo de la compatibilidad y personalidad del campeone, llegando a obtener restricciones y limitaciones que no poseía el dios del que fue usurpada. Esto se debe a que el campeone en cuestión sigue siendo un mortal, por lo que no puede absorber todo el poder del dios maligno al que asesinó. Usando esta información a mi favor, le hice cambios a mano de Dios ya en Kidu. 2. Cambios en las autoridades. Ya he editado los capítulos anteriores haciendo cambios en las autoridades. Ahora mano de Dios se volverá inmune a la autoridad que lo asesinó luego de haber sido asesinado 3 veces por la misma. Eliminaré la autoridad del decreto del rey. La razón de esto es simple, no pienso convertir tan rápido a Shirou en un Garyestu. Si bien él ya es bastante fuerte dentro del universo de Campione, creo que otorgarle muchas autoridades le haría invencible. Por eso tomé esta decisión aprovechando que estamos en un momento temprano de la historia. Aún así, pienso otorgarle más de una autoridad de vez en cuando. Aún así, si no les gustan estos cambios háganmelo saber en los comentarios. 3. La inspiración para esta historia. Como mencioné al final del prólogo, hice esta historia tomando como base muchos elementos de distintas historias que fueron abandonadas hace mucho tiempo. Por lo que dejaré el nombre de las historias y autores que estoy usando como base. 1. Canción de Acero y Rin, autor. Desconozco el nombre. Borro su página. Autoridad del Destino, autor. Smistelone. Eso ha sido todo por ahora. Hasta la próxima.